Hola, buenos días. Bueno, pues estamos ya al aire después de unos minutos. Es el 16 de mayo de 2023, son las 10:03 en mi reloj y déjenme decirles que la foto que está detrás de mí es una foto cortesía de Gabriela Sotomayor, que está aquí conmigo. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal, Jaime? No, hombre, qué detalle, qué bonito. ¿Dónde es aquí, Gabriela? Mira, Jaime, este lugar es en casa de unos amigos que tengo, que viven en un pueblito que se llama Hermans. Y el Hermans está muy cerca de Ginebra, pero también en la frontera con Francia, casi en la frontera con Francia. Entonces, esto es, pues, digamos que el campo, digamos que es un lugar muy en el campo, muy en las afueras de Ginebra. Y me encanta ese lugar porque al fondo es el lago Le Mans, que es el lago más grande de Europa, de esta parte de Europa. Y se me hace un lugar como muy nostálgico, muy lindo, y este es en pleno otoño. Sí, se nota. Entonces, sí, es una cosa muy linda. Y luego aquí atrás está esta foto de aquí atrás, la tomé hoy. Ya ves el cielo que está nubladísimo, aquí hace un frío, o sea, todavía no entra ni la primavera, o sea, ya olvídate del verano, o sea, ya la primavera no ha entrado aquí, pero esta es esta parte de las banderas que alguna vez vimos del otro lado, pero esta es la foto desde dentro del Palacio de Naciones Unidas hacia afuera. Y Ya, hasta el fondo, mira, se ve la silla que comentabas el otro día. así es. Ya la vi. Hasta el fondo se ve la silla, pero entonces, bueno, quise nada más que vean qué bonito está el clima por aquí. No, sí, ya, pero aquí tenemos temperaturas de 30 hasta de 30 grados en la Ciudad de México. Y bueno, pues llueve, llueve y llueve. Pero en fin, bueno, aquí estoy yo, ya les quité el paisaje y bueno, tengo las 5 del rapidín y vamos a comentarlas, las que quiera comentar Gabriela Sotomayor, y vamos dándole velocidad a este asunto. A ver, menos gasto para educación. El año pasado, la Secretaría de Educación Pública gastó 381,611 millones de pesos, lo que es la erogación más baja de los últimos 10 años, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Sí, en su análisis de la cuenta pública 2022 dijo que, entre otras características, de cada 1,000 pesos, fíjense bien, de cada 1,000 pesos que se destinan al gasto educativo, se destinan solo 50 pesos a educación para fortalecer el programa de desarrollo profesional docente, la infraestructura social del sector educativo y los apoyos a centros y organizaciones de educación. O sea, de cada 1,000 pesos, 50 se dedican a cuestiones de capacitación, de infraestructura social y de apoyos a centros. Bueno, pues los recursos ejercidos se encuentran por debajo de los niveles de 2013 a 2021 en términos reales. Pero además, a pesar de eso, o sea, el 2002, la SEP tuvo sobre ejercicio, es decir, gastó más de lo que se le había presupuestado, y a pesar de eso, no llegó a los niveles establecidos entre 2013 y 2021. Por supuesto, si usted cree que debemos tener, pues, un programa especial para pescar a los niños desertores y reinsertarlos, no lo tenemos. Si usted cree que debemos tener programas especiales para emparejarlos. Todos los niños en donde hubo cuarentena, todos los niños están retrasados en todo el mundo. Algunos menos, algunos más. Algunos nunca suprimieron las clases. Algunos países dijeron, no, nos vamos a arriesgar y no vamos a suprimir clases. Ahí pues no pasó gran cosa, pero en todos los países que hubo cuarentena educativa, en todos los países hay un atraso. Ya en Estados Unidos ya se hizo un estudio muy claro, era lógico lo que sucedía. Los niños blancos, de hogares blancos, tienen menos atraso que los niños latinos, y los niños latinos menos que los niños afroamericanos. Ese es un poco el panorama. Pero bueno, pues seguimos eh,
Seguimos ejerciendo poco presupuesto y bueno, pues se limita y en 2023 pues ya recibió un poco más de recursos la SEP, por lo menos programado. ¿Sabe cuánto le aumentaron a la SEP con relación a 2021? Pues menos del 1%. ¿Qué significa eso? Pues significa simplemente que no hay dinero para la construcción de escuelas y universidades, no hay dinero para impulsar la educación de calidad en México, en fin, todo eso. En fin. Bueno, y ahora la nota que le da título a este rapidín. Bueno, este fenómeno, cuando yo lo vi hace, pues seguramente Gabriela Sotomayor también lo vio hace muchos años, yo no, seguramente yo lo vi mucho antes, el problema de los niños sicarios. Primero lo vimos en África. Es un problema muy grave de los niños sicarios. Cuando se acaban la guerra, si sobreviven los niños, a veces mutilados, a veces no. A veces no se pueden volver a reinsertar, a veces su reinserción social es muy complicado. Son niños no solamente a los que se les roba la infancia, que ya es malo, sino a los que se les roba la vida. A los 19 años son niños pues que ya vivieron pues prácticamente niños y niñas, debo decir. De veras que cuando vi la primera vez esta noticia, nunca pensé que sucedería en nuestro país. Bueno, hay una organización que se llama Reinserta, que ha expresado su preocupación por la normalización de la violencia y narcocultura. ¿A qué se refiere Reinserta? Hay un video, ya no sé si todavía está en YouTube, pero hay un video en donde 5 estudiantes se visten de sicarios con el rostro cubierto y entonces agarran a un compañero de clases y simulan que lo ejecutan. Esto sucedió en una preparatoria de Guaymas. Entonces, Reinserta dice, es que hemos normalizado la violencia y la narcocultura. Entonces, pues, bueno, el periódico se fue a ver a la Red de los Derechos de la Infancia de México y al Observatorio Nacional Ciudadano y les dijeron que sí, que hay alrededor de 250,000 niños que corren el riesgo de ser incluidos en el crimen organizado. Pero la organización Reinserta dice, a ver, eso no puede pasar, eso ya está sucediendo. Lo que le voy a decir es casi triple X, es una cosa, lo que le voy a contar es una cosa brutal. Niñas y niños son reclutados por grupos criminales entre los 9 y los 11 años. ¿Qué hacen los niños entre 9 y 11 años? Fundamentalmente llevar mensajes. Cuando va un niño por la calle, pues nadie puede suponer que está llevando mensajes o está llevando algo. Como halcones, es decir, les dicen, a ver, tú vas a cuidar aquí si ves alguna patrulla, etcétera, para robar, para secuestrar y hasta para matar. A partir de los 12 años empiezan a cuidar casas de seguridad o a transportar droga. A los 16 les dan un arma y son los encargados de realizar secuestros y asesinatos. También, aparte de ser halconeo o patrullaje, venta y transporte de droga, homicidios y cruce de indocumentados, portación y uso de armas, descuartizamiento de personas, esa es una práctica que hacen, es decir, es como un bautizo de fuego. Si usted ha visto en las películas, porque hay películas que narran, no tanto como el descuartizamiento, sino, a ver, si quieres pertenecer a la pandilla, ve y mata a ese hombre, pero no me ha hecho nada, pues ve y lo matas. No, a ellos los ponen a descuartizar personas, ¿sí? Y a ocultar y destruir cuerpos, ¿sí? A veces, en algunas zonas que desean apoderarse, mandan a los chicos a cazar delincuentes comunes, o sea, carteristas, pues, en fin, limpieza de lugares donde se llevan a cabo torturas y descuartizamientos, cocinar los cuerpos, lo que implica, bueno, cocinarlos es disolverlos, pues, ¿sí? Cuidar casas de seguridad, etcétera. Bueno, eso ya pasa, eso no es que vaya a pasar. En el 2019, la Policía Federal, que todavía existía, realizó más del 90% de las detenciones a niños, niñas y adolescentes. Estamos de acuerdo que a los 15 años, pues un niño normalmente se siente muy grande, pero sigue siendo básicamente un niño. Sí, ya es un adolescente, pero estos niños ya no son ni niños ni adolescentes. No sé qué sean.
¿Cuántos han aprendido en ese año? En Chihuahua, 808. Fíjese, estos son los que han aprendido. Imagínense los que están en libertad. En Chihuahua, 808. En Tamaulipas, 644. En Guerrero, 470. En el Estado de México, 279. En Michoacán, 277. En Zacatecas, 206. En Nuevo León, 204. En Sonora, 176. En Veracruz, 129. En la Ciudad de México, 106, y en Baja California 101. Si lo suma, va a dar una cantidad impresionante de niños que han sido aprendidos en labores de sicariato. Gabriela. Sí. Bueno, antes que nada que no tenía en el radar esta cifra que acabas de dar de 250,000 niños. Esta cifra es de Reinserta, por lo que, o es ¿quién es Es los Redim. que? Ah, es Redim, ok. Ok. Bueno, una fuente súper confiable. Y de lo que ellos pueden, documentar, porque no es una cuestión fácil de hacerlo, ¿no? De documentar esto. Pero nosotros aquí en Ginebra existe, bueno, está UNICEF, la parte de UNICEF, y también está el relator de Naciones Unidas precisamente para los niños sicarios. Digo que en África, como lo estabas comentando, es un número impresionante de niños. Y lo que nos dicen aquí, no sobre México, porque no tenía yo este dato aquí a la mano, pero lo que nos dicen aquí, lo que nos han dicho muchas veces aquí, es que grupos criminales y sobre todo grupos armados, lo que hacen es tener a los niños y, ¿cómo se dice? A veces se me van las palabras, perdón, me disculpo, pero bueno, tener a los niños bajo su custodia para que vayan, hagan los crímenes en lugar de ellos, porque a los niños, según las leyes de muchos países, no los puedes detener ni les puedes poner una sentencia, como lo hacen en lugar de que si fueran unos adultos. Así es. Entonces, por eso, también por eso, además, van contra los niños para atraérselos, para que no tengan que poner un pie en la cárcel como si fueran adultos, y Así es. tienen muchas maneras de disculparlos por el sistema legal y etcétera. Entonces, me parece a mí realmente devastador lo que estás diciendo, y sobre todo de los números y las cifras, que a mí me parece que si están documentando 250,000, la cifra real ha de ser mucho más grande de niños. Entonces, bueno, es lo único que quería decir, que muchas veces por eso es porque le reclutan, esa era la palabra, reclutan a niños para que hagan las labores de crímenes De y sicarios, pues. de sicarios, exactamente. Sí, las Naciones Unidas tienen varios programas en África para reinserción, localización y reinserción. Hace tiempo yo leía que pues con algunos niños y niñas se habían dado por vencidos, o sea, no había manera de reinsertarlos. En fin, seguimos. A ver, esta nota es breve. Este tema de los niños sicarios, déjeme decirle que da para mucho. Muchos son enganchados pues por cuates, por amigos. Imagínense a los 13 años tener la posibilidad de que te paguen pues un dinero poquito, 500 pesos, 1,000 pesos a la semana, que no tienes en tu casa, ¿sí? Y la posibilidad de tener un arma o un teléfono celular. Entonces, no lo tienes en tu casa, te dan un teléfono celular, estás con el teléfono, estás con dinero, y entonces ese es un enganche, pero también hay otros enganches. Los enganches toman a los niños y niñas de ciertas edades y los obligan, o sea, están secuestrados hasta que acceden a prestarse a todo esto o morir. En fin, sigo con las notas porque este tema da para un programa mucho más grande. Tercera nota. Bueno, seguramente ha escuchado que ha habido una serie de protestas en el estado de Sinaloa y luego en el estado de Sonora de agricultores que están inconformes con los precios que se les pagan, sobre todo en el caso del maíz y en el caso del trigo.
tenían una reunión hace unos días con el secretario Adán Augusto López Hernández y no llegó. Entonces se enojaron allá en Sinaloa y bueno, pues tomaron plantas de Pemex, bloquearon caminos, etcétera, que por cierto la Guardia Nacional aprovechó el bloqueo para capturar a un capo que no pudo escapar por el bloqueo precisamente, pero bueno. Entonces, en fin, pero finalmente ya decidieron liberar y tanto las plantas de Pemex como las carreteras en Sinaloa, porque comenzaron las negociaciones con el gobierno federal luego de haber permanecido una semana en protesta. Entonces, los agricultores de Topolobampo, Guamúchil y Culiacán anunciaron que se retirarían de todo eso y pues ellos exigían el pago de 7,000 pesos por tonelada de maíz y 8,000 por trigo. Finalmente, y además que les quitaran las órdenes de aprehensión que el gobierno federal les había puesto. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que iba a hacer la negociación con el gobierno federal para quitar las órdenes de aprehensión. Finalmente, el asunto se resolvió, ¿sí? Porque se anunció la compra de 500,000 toneladas de maíz a un precio de 6,965 pesos por tonelada, es decir, 7,000 pesos, digo, para decirlo claramente, como querían, ¿sí? Entonces, con esto, pues de alguna manera se bajó todo esto. Ahora, en el caso de Sonora, que también pues está en movilización, en el caso de Sonora, pues ahí sí tomaron los productores de trigo la sede nacional de la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón y liberaron de peaje la caseta de cobro de la carretera entre San Luis, Río Colorado y Mexicali. Las protestas no solamente son en Sonora y Sinaloa, también en Baja California, en la zona de Baja California que es productora. Bueno, se inconforman con los precios de garantía porque dicen ellos que todo lo que ellos invierten, pues no se les está, todo ya se encareció. En fin, veamos cómo se va a dar la solución de esto. Creo que la solución va a ser que suban el precio de garantía y que pues se puedan comprar el trigo y el maíz, que además necesitamos, por cierto. Cuarta nota, y esta es parte de la nota de un poco de cómo andan las cosas. Y ahorita les comento lo que dijo el presidente. No sobre este tema, sino sobre Tamaulipas. Bueno, usted llega a Tamaulipas, haga de cuenta que toma un taxi del aeropuerto a alguna de las ciudades de Tamaulipas, y en el camino, ¿sí? Hay personas que detienen el taxi. Y entonces amablemente le preguntan a usted, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de su visita? Hombre, es como de turismo, ¿no? Sí, el único problema es que estos son integrantes del crimen organizado. Entonces, le preguntan a usted esto, y si usted dice, por ejemplo, que va a cruzar la frontera y que tiene una visa, le cobran, ¿sí? Han interceptado camiones, ¿sí? Y se suben a los camiones 4 o 5 individuos armados, ¿sí? Y les cobran a las personas que van a cruzar, aunque tengan visa, o les roban sus pertenencias. El gran problema es que este halconeo se hace incluso delante de los integrantes de la Guardia Nacional. ¿Sí? Entonces, ¿para qué está la Guardia Nacional? Pues quién sabe. Un reportero de Reforma que fue interceptado le preguntó al taxista, ¿quiénes son? Y le dijo el taxista, pues son de la maña. Dice, y si no te detienes, dijo el taxista, me siguen y me chingan. Entonces, cuando le preguntaron al periodista qué iba, dijo, vengo a cubrir la visita del presidente López Obrador. Ah, ok, adelante. O sea, como que eso sí se puede. Bueno, hay otro fenómeno que es el cobro de piso. El cobro de piso es pues, simplemente lo siguiente. Hay lugares en donde todos pagan cobro de piso, pero cuando uno ve las estadísticas oficiales, el cobro de piso es cero. Dice, ¿cómo puede ser? Ah, es que quien se queje o quien denuncia puede amanecer golpeado, muerto
o su local incendiado. Entonces, la verdad es que nadie tiene. Parece que estoy narrando un episodio de Los Intocables, pero esto está pasando en varias zonas de Tamaulipas, ¿sí? Es impresionante. Les cobran a los que van a cruzar la frontera, sean mexicanos o extranjeros, bueno, me imagino, no a norteamericanos, pero sí a migrantes de otros países o a mexicanos que van a pasar. Entonces, incluso controlan a los coyotes, ¿sí? Les cobran también a los coyotes, o sea, de veras que el crimen organizado. ¿Qué dijo el presidente sobre el crimen organizado en Tamaulipas? Dice que han exagerado, dijo hoy en la mañana el presidente, lo que sucede en Tamaulipas, ¿sí? Que han exagerado todo esto y que Tamaulipas y todo el país está en plena legalidad y en control del gobierno y hay gobernabilidad en el país. Eso fue lo que dijo. Y ya la última nota, antes de entrar a la nota de Ginebra, pues maestros de la sección 22 intentaron entrar a Palacio Nacional hoy en la mañana a la fuerza, no pudieron, le recibieron un pliego petitorio y se marcharon. Si quiere mi opinión, eso fue nada más, pues teatro. O sea, era nada más el intento de decir, aquí estamos. Bueno, Gabriela, perdón. Hola, adelante. No, hola, ¿qué tal? No, bueno, estoy todavía, la verdad que ¿Estás sí, impactada por lo de los niños sicarios? Pues sí, sí. la verdad que sí, la verdad que sí, porque imagínate estas vidas, qué futuro tienen, ¿no? O sea, realmente se me hace muy, muy triste, pero sí, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo dices, porque sí, como dices, este es un tema que va a dar para mucho hablar. Y yo voy a hacer por aquí voy a investigar, voy a hablar con gente, a ver qué me pueden decir de la situación en México sobre esto. Ahora, yo sí quisiera, yo sé que es muy poco tiempo que tenemos, pero yo sí quisiera volver a tocar el tema de la vacuna Abdala, eh, Adelante. si me permites, porque me parece muy importante, muy Igual, importante. sí. Entonces, la cuestión es que acaba de anunciar la COFEPRIS que ya autorizó el uso de las vacunas para los niños, o sea, ya como oficialmente en México, ¿no? O sea, como que ya la habían aceptado, pero la COFEPRIS, yo vi un comunicado que lo hizo. Bueno, para recordar a los rapidines que no nos vieron la semana pasada, la vacuna Abdala no cuenta con la autorización de la Organización Mundial de la Salud para el uso de emergencias, ni en los adultos, ni en los niños, o sea, mucho menos en los niños. Entonces, la única vacuna que está autorizada por la Organización Mundial de la Salud para uso de los niños entre 5 y 18 años es la vacuna Pfizer y se usa una dosis ajustada para los niños. O sea, no se usa la misma dosis para los adultos. Claro. Y tú comentabas muchas cosas del Abdala, pero yo me quisiera ir un poco más allá, porque además de que está este problema, digo, es posible que la vacuna sea muy buena. Eh, ¿Por qué no? O sea, yo no porque viene una vacuna de Cuba, yo voy a decir que la vacuna no es buena, ni es efectiva, pero no cuenta con la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que pasa es que para que la organización autorice el uso de una vacuna, ellos hacen una cantidad de preguntas científicas, técnicas sobre la vacuna. Entonces, los laboratorios que están haciendo estas vacunas envían a la Organización Mundial de la Salud toda la información detallada de todo lo que les piden. Y entonces es así como fueron autorizando poco a poco que sí, primero que la Pfizer, que la Moderna, que el Janssen y todas estas vacunas que fueron aprobadas. La cuestión es que la organización no puede autorizar una vacuna de la que no hay datos. Y entonces la vacuna Abdala no hay datos clínicos, ensayos clínicos confiables que muestren, a ver, hicimos un estudio clínico en esta muestra de niños, pasó estos son las cuestiones después, los efectos que tuvo
si es que tuvo, etcétera. Estos datos no hay, no existen. Y el gobierno de Cuba dice que ellos no han podido enviar esta información a la OMS porque hay sanciones económicas contra los cubanos. Y el embargo, o sea, de verdad es para risa, pero el embargo, el bloqueo que hay contra Cuba, según el gobierno cubano del señor, del presidente Díaz-Canel, es porque son las sanciones y entonces como tienen sanciones y no hay dinero, pues no pueden hacer estos ensayos y no pueden poner los datos, pero ellos internamente sí han hecho todos estos estudios y ya han sido aprobados, etcétera, y dicen, nosotros ya los probamos, estamos bien. Entonces aquí lo que hay es que, a ver, mi comentario, esta es mi opinión, no lo he leído en ningún lado, es mi opinión, es que el gobierno de México tenía que tener algún pretexto o algo para comprar, ayudar a Cuba con ayuda económica, y entonces pues vamos a comprarles 9 millones de vacunas. Porque si vas a comprar vacunas para los niños, pues ¿por qué no compras la Pfizer? O sea, no creo que haya tanta diferencia de precio entre una vacuna y otra, pero podrías negociar con Pfizer y decir, mira, te quiero comprar vacunas para los niños de México. Y yo creo que podía haber un arreglo o una ayuda también por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces aquí como que hay una cuestión velada de que no, hombre, pues hay que ayudar a Cuba de alguna manera. Lo mismo que la tierra, estas piedras que están comprando a Cuba, toneladas, para lo del Tren Maya. Entonces, bueno, esta es mi impresión, pero siguiendo con el asunto de la Organización Mundial de la Salud, el que es el director o, sí, el director, el titular más bien de la COFEPRIS, es Alejandro Schwartz Pérez. Y Alejandro Schwartz Pérez tiene una relación muy cercana con Cuba. ¿Por qué? Porque antes, en otros tiempos, antes de estar en el gobierno de México, él trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud, en la OPS, que es el brazo de la OMS para América Latina. Y entonces él fue representante de la OPS en Cuba y trabajó mucho tiempo allí. Y también cuando estaba en esta época, hubo este escándalo, pero escándalo en la OPS, que no sé si allá en México haya trascendido, que Brasil contrató a no sé cuántos médicos cubanos por consejo de la OPS y de gente que estaba trabajando en la OPS, que eran del equipo también de este señor de COFEPRIS que está ahorita en México. Entonces, esto a mí me parece súper serio porque él lo que está haciendo es traer a médicos cubanos en México, que los explota el gobierno de Cuba, que les quita el 80% de su sueldo, porque se quedan con el sueldo de los médicos cubanos, y la Organización de Naciones Unidas ha dicho que esto es un caso de esclavitud moderna. Además de todo, compra las vacunas a Cuba. Entonces, no me parece a mí que esta autorización de la vacuna Abdala esté sustentada en datos científicos. Aquí no se trata de opinión y yo pienso y a mí me gusta. Se trata de la ciencia. Y yo no sé qué tan sustentado en la ciencia está esta autorización de la vacuna Abdala en México y sobre todo para uso en los niños. O sea, sí me parece muy grave. O sea, realmente, pues si no tienen vacunas, pues mejor que no los vacunen a los niños, porque los niños son los que menos riesgo tienen de contagiarse de COVID y de tener efectos graves, exceptuando los niños que tengan cáncer, diabetes y etcétera, estas enfermedades. Pero puestos a escoger, pues no sé, pero que los padres tengan una decisión informada cuando vayan a vacunar a sus hijos de que esta es una vacuna que no está autorizada en el Sistema Internacional de Naciones Unidas. Y eso era lo único que yo quería decir el día de hoy. Bueno, hay muchos temas que me gustaría tratar, pero me parece que esto sí hay que ponerle el acento porque estamos hablando de los niños y de la niñez mexicana y de seres humanos que, bueno,
no les va a pasar nada a lo mejor. Yo no quiero ser alarmista, para nada, pero pues que las personas tomen sus decisiones, ¿no? Esa es la cuestión. Perdón, silencié. Sí, una decisión informada, como tú dices, Gabriel. Exacto. Entonces, bueno, Sí, eso es mi consejo para los rapidines y para las personas que nos están viendo, pero sí quería hablarte de este asunto que fue, y después si quieres hablamos de esto, pero fue un escándalo de la contratación de los médicos de Brasil y que en Brasil y que Brasil le mandó al gobierno de Cuba quién sabe cuántos millones de dólares por la contratación de estos médicos cubanos. sí, así es. Entonces, es así como que un circulito, así una pinza que se cerró, y me parece poco ético, quizá. Sí, a ver, este asunto de los médicos cubanos, eh, eh, la ONU ya dio sus opiniones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Dicen que están muy preocupados y lo han hecho públicamente. O sea, digo, te puedo encontrar, si quieres, les enviamos después a los rapidines notas periodísticas en las que ellos están muy preocupados. Expertos de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación porque los médicos cubanos están siendo sujetos de una cuestión que se llama esclavitud moderna. Así es. Entonces, son esclavos, les quitan 80% o 90% de su sueldo, los mandan el dinero que ganan, lo mandan directamente al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba no les autoriza salir, por ejemplo, de ciertos horarios en donde están sirviendo como médicos, no los dejan salir a socializar, a ir a un restaurante, etcétera. No les dan autorización. Y hay toda una cantidad de restricciones para los médicos que es así como que, bueno, pero son médicos, o sea, no se trata de tus súbditos, se trata de personas. Y sí son muy buenos los médicos cubanos y pueden ser muy buenos, pero aquí lo que pasa es que el gobierno de Cuba los está explotando. Eh, Entonces, Mira, aquí ha habido muchos señalamientos de los médicos cubanos. En principio, solicitaron, por ejemplo, pues, los papeles que autorizan, porque para que tú puedas ejercer medicina en México necesitas pasar por un proceso. Aquí no se dio ese proceso, no se dio ese proceso, se dio por bueno, que son médicos. Se ha sabido que algunos de los médicos no son médicos, sino son los supervisores que manda el gobierno cubano para vigilar a los médicos. Se preguntó cuánto cuestan los médicos, se le ha preguntado en las mañaneras, el presidente siempre elude, dice que es para que los conservadores lo golpeen, etcétera. Me parece que en España salió un reportaje de lo que han averiguado los periodistas españoles sobre lo que se les paga. Y sí, enviaron a estos especialistas, no sabemos si son especialistas, no sabemos si son médicos, no sabemos cuánto les pagan, ¿sí? Entonces, sí, aquí hubo señalamientos, etcétera, etcétera, pero te voy a decir que tenemos una sociedad como dormida, como que esos temas se les pasan y dicen, no, pues quién sabe qué pase, pero a mí, pues no importa. Tenemos algo así como 600 médicos cubanos en el país. Sobre la vacuna Abdala, nunca presentó las pruebas de fase 3 Cuba, pero bien que se le aplicó a su población, digamos que esa fue su fase 3. Así como la vacuna Sputnik, los rusos se le aplicaron a los soldados. En fin, y son vacunas, como tú dices, que demostraron en 2020 eficiencia. O sea, sí demostraron en 2000, porque bueno, pues no a los vacunados allá en Cuba y a los vacunados allá en Rusia por la Sputnik, pues no se enfermaron o se enfermaron más levemente. Eso está ahí. pero no Pero, sabemos. pero nunca presentaron pruebas de fase 3
Y el presidente que está, que nuestro país sigue, se supone que sigue las directrices de la OMS, pero pues cuando quiere, Gabriela. En Cuando fin, quiere. Y sabes una cosa, bueno, nada más para finalizar es, aquí hubo, o sea, aquí hay varios comités. No tiene nada que ver con el Consejo de Derechos Humanos, sino que hay comités de Naciones Unidas, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Discriminación Racial, Comité por los Derechos de la Mujer, etcétera. Porque estos comités velan, que son un grupo, haz de cuenta, cada comité está formado por 15 expertos, 2 expertos o algo así en la materia, por ejemplo, en los derechos del niño, por ejemplo, en los derechos de la mujer. Y son varios expertos de varias partes del mundo. Son expertos independientes que no trabajan para los gobiernos, sino que son expertos independientes. Entonces revisan que los países estén honrando y cumpliendo las convenciones y los tratados de Naciones Unidas que han firmado, porque estas firmas y estos acuerdos y estos tratados son vinculantes. Es decir, sí, que los gobiernos están obligados a cumplirlo por el derecho internacional. Bueno, el Comité de Derechos Humanos revisó la cuestión de Cuba, la situación en Cuba. Y en ese comité vino esta organización que comentas española, que se llama Prisoners Defenders. así Y es. ellos trajeron un informe completísimo Sí, sobre la situación de los presos políticos, pero también de los médicos cubanos. Llevan un conteo, o sea, si te quieres enterar de qué pasa con los médicos cubanos y con los presos políticos, es el lugar para ir con esta organización que es súper, súper seria, o sea, nada de súper seria. Y entonces aquí hablaron y le preguntaron al gobierno de Cuba, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa con los médicos cubanos? O sea, ¿por qué los están explotando? Queremos informes, queremos saber cuántos y muchas preguntas les hicieron. Pero bueno, lo que último que te quiero decir es que la semana que viene, a partir del domingo 21 hasta el 30 de mayo, aquí en Ginebra se va a llevar a cabo la Asamblea Mundial de la Salud, que es la primera asamblea presencial después de COVID. Entonces, es muy importante esta asamblea precisamente porque vendrán eh, los secretarios de salud de todas partes del mundo y hasta ahorita yo no sé, digo, igual por ahí está la información, pero no la sé, eso no sé, quién va a venir de México. No sé si vendrá el secretario Alcocer o si va a venir su mano derecha, Hugo López Gatell. No sí, sé, pero la vez pasada, en otra asamblea que hubo y en otras conversaciones de salud, estaba aquí el señor López Gatell. Y me parece importante que hablemos de esta asamblea. No sé, yo te puedo, no sé, enviar algo si pasa algo, porque claro yo que sí. quiero saber quién viene de México y qué van a decir. ¿Y qué van a decir? Y también se va a negociar, hay muchas negociaciones sobre un tratado para las pandemias. Es decir, un tratado vinculante de la Organización Mundial de la Salud, o sea, una convención por si sucede otra pandemia como la que pasó con el COVID. Y aquí la situación es porque China escondió información durante quizá 15 o 20 días que fueron clave en la dispersión del virus. Si China hubiera hecho y hubiera dado la secuenciación del virus, hubiera hecho anuncios a la Organización de la Salud, le hubiera avisado, como es el reglamento de salud, le hubiera Sí, claro. avisado a la organización, oye, aquí tenemos un virus nuevo que no entendemos qué es, y hubieran lanzado la alerta antes, el virus quizá no se habría esparcido de la manera que lo hizo, porque China eh, unos días antes del año lunar, el año nuevo lunar chino, que es por ahí de las fechas 23, 25 de enero, por ahí cae. Entonces, vete a 2020, al año 2020, cuando empezó la pandemia y cuando la Organización de la Salud estaba teniendo aquí las conferencias, estábamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es este virus desconocido, no? O sea, ¿qué onda? Y entonces, de repente, China no dijo nada porque querían proteger el año nuevo lunar chino porque hay una cantidad de millones de chinos que viajan.
por todo China y por el mundo entero. ¿Y sabes qué pasó? Que como no dijeron nada, viajaron por todo el mundo y pues en algunos casos contagiaron a mucha gente porque vinieron a Europa, vinieron a Italia, vinieron a muchos lados. Entonces, el silencio de China es una cuestión que ha sido muy criticada y también no ha dado los informes del origen del virus que son fundamentales para entender una pandemia. Entonces, o sea, es muy importante esto que va a venir en la semana que sigue en este aspecto. Digo, se manejan miles de temas, pero bueno, yo quisiera, bueno, poner en tu radar que va a pasar esto aquí y que aquí voy a estar súper pendiente para nuestros amigos de Rapidines, informarles todo lo que pase importante en este tema. Muy bien, pues te lo vamos a agradecer. ¿Te parece que vamos a comentarios? Vamos a Sí, leer algunos. Bueno, Federico Castro Rayas dice que es desde Nesa, claro, like 1. María Ortiz dice que es el like 1. Yomera, buenos días desde Oaxaca, dice que es Oaxaca tomado. Debe ser por la sección 22, supongo. Klaus García Richard, like 5, buenos días, rapidines, saludos desde la tierra de la gente buena, que es Aguascalientes. María Ortiz, desde Zapopan, Jalisco, saluda a Gaby. Alma Lilian, buenos días. Telma Gallardo, saludos. Yomera, buenos días, Gabriela Sotomayor. Bea Alicia Fierro, buenos días, Gabriela, Jaime y Rapidines. ¿Quién más está aquí? Jorge Luis Centeno Chavarín, buenos días. Raquel del Carmen Corona, presente. Marlet Viveros, aspiracionista, buenos días. A Gabriela, también. Eh, Telma Gallardo saludando. Maribel Alemán dice, buenos días a todos los rapidines y un fuerte abrazo para Gabriela y Jaime, una extraordinaria dupla de análisis. Gracias, Maribel. Miriam Morrala, gracias. ¿quién más? Manuel Camargo, saludos a Gaby y a mí también. Brasilia Loar, qué bonita imagen. ¿Verdad que sí, Brasilia? Es una imagen padre. Me la mandó Gabriela Sotomayor. Ya dijo que es una casa de sus amigos. La foto, pues se puede ver que es durante el otoño, simplemente por la cantidad de hojas y el color de las hojas, ¿no? Sí. Bueno, Rosalba Guedea no recuerda sabiamente que hay que poner like y tenemos 276 likes y somos pues bastante más de los que están ahí, entonces no han puesto su like. Entonces Rosalba tiene razón, pongan el like, por favor. También Rosalba nos informa de las formas en que nos pueden apoyar monetariamente y yo les digo también, nos pueden apoyar viéndonos, por supuesto, se los agradecemos. Nos pueden apoyar dándonos like, nos pueden apoyar invitando a gente a que se una al Rapidín, a que mandándole el link, mándenselos, háganle como yo, que cuando me hablan para venderme una tarjeta de crédito, un seguro, yo les digo, oigan, ¿ya vieron el Rapidín? Y ya les recomiendo. Entonces creo que van a dejar de hablarme tarde o temprano. Pero bueno, entonces vean eso, vean si pueden recomendarnos y si pueden apoyarnos con recursos, se los vamos a agradecer mucho. Rosalba Guedea te saluda hasta Ginebra. Rocío Mancilla Segura, saludos. Enrique Utrera, Austria, nos saluda. ¿Quién más está aquí? Marcela Vargas dice, y los otros 950 pesos que sobran después de lo gastado en capacitación docente, ¿dónde van? ¿En qué gastan? Ese es importante, Marcela, ese es importante. Si gastan 50 pesos nada más en eso, ¿dónde están los otros 950? Miren, una parte importante del gasto es para pagar a los maestros. Es una parte muy, muy importante. Si uno ve el presupuesto de México en comparación con otros países, dice, bueno, pues no es un presupuesto tan malo, pero cuando se ve en lo que invierten, entonces resulta que sí es un impuesto, que sí es un recurso insuficiente. Además, en términos de PIB, pues no cumplimos. A ver, Gabriela. Sí, rapidísimo. Muchísimas gracias a todos los rapidines que me mandan saludar. Oigo muy recurrente a Marlene, aspiracionista, que me encanta eso, de aspiracionista de Marlene. Saludos. Pero, a ver, un comentario, porque yo vi que qué bueno que le van a aumentar el sueldo a los maestros.
8% por ahí les iban a Sí. aumentar, ¿no? Me parece sensacional eso, pero la inflación en México es del 8%, bueno, la inflación. Entonces, yo creo, o sea, quizá les deberían de haber aumentado como el 20%, porque digo, si quieres que sea significativo, pero bueno, esa es otra cosa, nada más. Y mira, lo que comentamos ayer, Gabriela, es que escogieron precisamente 15 días antes de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Sí. O sea, hay una intención claramente electoral. Sí. Estoy de acuerdo. Mira, Sí, sí, la inflación oficial ahorita anda por 7 punto y cacho, pero en alimentos anda por más del 10. uf, Y bueno, pues nosotros, nuestra compra no la basamos en todo el índice nacional de precio al consumidor, porque viene con 200, 300 elementos, sino sobre todo en la compra de pues, papas, jitomates, zanahorias y todas esas cosas, y ahí todavía la inflación está alta. Entonces sí, 8% pues es claramente insuficiente, pero llega en el momento en que precisamente se van a celebrar las las elecciones. elecciones y también que Delfina, la señora Delfina es maestra, ¿no? Y fue secretaria de Educación Y Pública. fue secretaria de Educación, pero creo que le falla las sumas y la aritmética, porque ¿qué tal cuando, bueno, sí se traía el 10% del sueldo, ¿no? El diezmo para la causa, Sí. como si fuera una iglesia, y ella, ahí sí le fallan las cuentas o la memoria, porque no se acuerda de esas cosas, y me parece, digo, muy oportunista, ¿no? Esta situación de que le aumenten a los maestros, digo, cuando falta un rato para las elecciones, me parece, eh, Así es. pues sí, bueno, tal cual. Muy bien. Undine 117 dice, estimados rapidines emochos, o sea, supongo que hermosos, nos manda un abrazo. María Fernández, es terrible lo que está narrando Jaime con los niños, es terrible. De veras que, decía yo, qué horrible el futuro de los niños africanos que son reclutados, los niños soldados, así les llaman. Y ahora tenemos en nuestro país un fenómeno similar. Emérita Ramírez, buenos días. Estela Vaca, Laura Gómez, Irma Díaz. ¿Quién más está aquí? Ana María Wong. Ana María, ¿cómo estás? Nos manda a saludar. ¿Quién más está? Mari Comparán, saludando. Alexa Logan. Alexa, ¿cómo estás? Qué gusto me da que estés aquí. Emerita Ramírez dice, aquí en Estados Unidos ya no es políticamente correcto decir afroamericanos, se dice raza negra o negros, eso cuando es muy necesario describir a un individuo por algo específico. Gracias por la acotación. Maribel Pineda, Toro 62, buen día rapidines, tarde pero seguro, les mando un abrazote desde un cálido Zapopan. Pues muy bien, gracias. Lidia Olivia, su familia del anciano, los nuevos multimillonarios, se saltó, perdón, Ivonne Garza Piña, excelente programa, gracias, qué bueno que te gustó. En fin, y tenemos varios más. Ya se nos acabó el tiempo, le doy las gracias a Gabriela Sotomayor por sus comentarios, sus opiniones y nos vemos el próximo martes. Estamos atentos a esta conferencia que se va a realizar sobre salud y cualquier cosa, Gabriela, pues avísanos y pues hacemos un especial y damos la información. Esta va a ser pues la primera reunión post fin de la pandemia, digamos. Así Sí, que es importante por lo que tú dices, o sea, sí, se acabó oficialmente la emergencia, eso hay que indicarlo, no la pandemia, sino la emergencia mundial, pero nada indica que no va a volver a pasar. Es decir, es más, ya están diciendo, va a volver a pasar y cómo nos va a pues encontrar. Va a ser muy importante esta reunión y esperemos que no haya muchos choros, porque luego hay muchos choros mareadores y pocos resultados. sí, hay muchos choros mareadores y todo, pero te voy a decir una cosa, lo que tiene la Organización Mundial de la Salud es que en estas asambleas sí se hacen resoluciones, se firman y les dan seguimiento. De ahí han salido acuerdos, por ejemplo, contra el tabaco, las grandes tabacaleras.
Han salido muchas cosas, entonces no nada más es el choro, ¿no? Sino realmente sí. Sí. Y nada más para acabar, ya lo prometo, López Gatell estuvo aquí en Ginebra, vino a una reunión, yo me acerqué a entrevistarlo y no quisieron la entrevista, no sé por qué, pero después le pregunté, en una conferencia que hubo, le pregunté que si se había reunido con doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, y dijo, no pedí una reunión con él. Entonces, mi reflexión ya para irme es, bueno, vienes hasta Ginebra en pandemia, tu país tiene 700,000 muertos y no te quieres reunir con el director de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿a qué vino? Sí, claro. No, pues a pasearse. Bueno, Bueno, el Alexa Logan dice que denuncia que siguen la escasez de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo para la diabetes. Ayer leía una nota de que Cofepris había por fin autorizado, creo que 7 millones de cajas de medicamentos para problemas psiquiátricos apenas y que están escaseando mucho. Y bueno, Alexa Logan te manda saludos hasta el otro lado del charco. Yo también te mando saludos y nos vemos la próxima semana. Rapidines, los dejo con esta foto de Gabriela Sotomayor. Despido a Gabriela Sotomayor, me despido yo y nos vemos el próximo martes, ¿sí? O si pasa algo importante, pues haremos un programa especial. Vean esta imagen, es una imagen hermosa. Me mandó bastantes más. Hay pues fotos de este lago que ella dice. Yo me acuerdo que había una serie de televisión en donde se veía ese chorro, esa especie de geyser que sale. Sé cuál es esa serie, pero es una serie antes de Gabriela Sotomayor, entonces nadie va a saber de esa serie de televisión. Me despido, hasta luego, vean la foto.